Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la segunda clase del taller, cómo desarrollar una predicación expositiva. Hemos aprendido algunos puntos, entre ellos los que son una predicación consta de dos partes. ¿Sí? ¿Cuál es la primera parte? La preparación del sermón y la presentación del sermón. La más difícil, la más importante es la preparación, donde tú vas a cotejar los textos. Nos hemos llevado toda una clase pasada de ver los fundamentos del Antiguo Testamento y hoy veremos algunos conceptos, ¿sí? Reglas de interpretación para poder preparar el sermón, ¿sí? Y que ese sermón sea conforme a las Escrituras, de acuerdo a la revelación progresiva que tiene la Biblia. Y la presentación depende de cada persona. La gracia, hay gente muy elocuente que puede hablar con autoridad aparente, dando herejías, dando falsos mensajes y tronando en los púlpitos, y la gente hasta siente escalofrío, pero son mentiras. Por eso lo más importante es cómo preparo el sermón, ¿sí? Y cuando lo presente, poco a poco muchos vamos a ir desarrollando la gracia de cómo hacerlo. Lo más importante es la verdad bíblica. ¿Sale? Ok. Los tipos de sermón de la predicación expositiva, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Hay dos. La predicación expositiva, temática y textual. ¿Sí? Son los dos tipos de sermón que hay. La textual es cuando yo voy texto por texto, capítulo por capítulo. Cuando yo tomo una carta, un libro, una perícopa o una porción del texto, y el mismo texto me arroja el tema a desarrollar, ¿sí? O sea, yo extraigo del texto el mensaje que Dios quiso dar en ese pasaje, ¿sí? Ese es la mejor manera de predicar, es la predicación expositiva textual. Y la predicación expositiva temática, uno escoge el texto, ¿sí? Si yo quiero hablar del amor, yo quiero hablar de la unidad, yo quiero hablar de la fe, yo quiero hablar del arrepentimiento. Entonces yo tomo textos bíblicos que me ayuden a dar ese mensaje. Obviamente cada texto tengo que tomarlo de acuerdo al contexto para desarrollar mi tema. ¿Sí me explico? Entonces son los únicos dos tipos de predicación expositiva: la textual, texto por texto, ya me lo da el tema y al final vamos a hacer un ejercicio, y la temática, la cual yo escojo el tema y voy a la Biblia a través de la revelación, qué pasajes puedo ocupar, qué historias me pueden servir para apoyar el tema. ¿Sí me explico? Si yo quiero hablar de arrepentimiento, puedo hablar de David. Escojo la historia de David cuando pecó y cuando se arrepintió, ¿no? Clamó, hizo un salmo. Entonces puedo apoyarme en textos, en historias bíblicas para desarrollar el tema que quiero dar, ¿sí? Lo hermoso es lo textual porque tú extraes, haces una exégesis del mensaje, ¿sale? Hemos visto como repaso que la Biblia consta de dos testamentos o dos pactos o dos alianzas. Saber esto nos sirve porque tenemos que saber cuándo inicia el nuevo pacto, que lo vimos en detalle en la clase pasada. Les invito a volverlo a escuchar. Y por qué tengo que usar el antiguo pacto, para qué me sirve el antiguo pacto. Ahorita lo vamos a ver, eso es importante. Los tres grupos de personas a los cuales se va dirigida las escrituras son estos. Número uno, los hebreos, que fue Abraham, ¿sí? Los israelitas, que fue el hijo de Isaac, que fue Jacob. Dios le cambia el nombre y le pone Israel, y nacen las 12 tribus de Israel, y luego nombran a los judíos por la tribu de Judá, ¿sí? De una manera general. Entonces cuando tú en la Biblia escuchas los judíos, los israelitas, los hebreos, habla de un grupo de personas, ¿sí? Luego hay otro grupo que son los gentiles. Hermana Marce, ¿quiénes son los gentiles?
Amén. Toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, ¿sí? ¿Dónde nace la iglesia de Cristo? ¿Dónde nace un cristiano? Un cristiano es un judío, ¿sí? O un gentil que se convirtió a Cristo. O sea, hay pasajes en las escrituras, hay textos en las escrituras que van dirigidos al pueblo de Israel, ¿sí? Hay textos que van dirigidos a los gentiles y hay textos y promesas que son dirigidas a la iglesia. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿sale? Otro punto importante que vimos es que ¿dónde comienza el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? ¿Sí? Para nosotros en la Biblia tenemos hasta en algunas Biblias una hojita en blanco donde está Malaquías, está la hojita en blanco y empieza Mateo, ¿no? Dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero de manera correcta, el Nuevo Pacto comienza con la muerte de Jesús. Él en su sangre, en su sacrificio, hace un nuevo pacto, derrama su sangre y a la venida del Espíritu Santo se cumple ese nuevo pacto y nace la iglesia. Entonces, los evangelios todavía están bañados de aspectos del Antiguo Testamento. Por eso Jesús tuvo que guardar el sabbat, tuvo que hacer ciertos rituales todavía, lo circuncidaron al 8º día, o sea, todo, porque Él cumplió la ley. Él estuvo bajo la ley, cumplió la ley y ahora entonces sí, bajo un nuevo pacto viene la gracia. Esto nos sirve para que cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer sacrificios, tú tienes que dar ofrendas, tú tienes que hacer ciertas cosas para ganar la gracia de Dios, es un pecado. Para ganar la gracia de Dios solo es el sacrificio de Cristo. Lo único, bajo el nuevo pacto, lo que nos hace aceptos a Dios es el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros tenemos a Cristo y obedecemos, servimos, actuamos por amor, por gratitud, por gracia. Amén. Eso es muy importante y lo vimos. Esta pregunta la vamos a responder. ¿Para qué nos sirve conocer el Antiguo Testamento? Lo vimos en la clase pasada. ¿Quién puede contestar? Nos sirve de ejemplo. Ajá. ¿Ejemplo de qué? Pecado, de las mismas faltas que yo cometí. Amén. Lo malo y lo bueno. No, sabemos el Antiguo Testamento. ¿Qué aprendemos de David? ¿Que fue un pecadorazo? No, también aprendimos que era un adorador, que mató al gigante, que era un guerrero, que se juntó en la cueva de Adulam, ¿no? Con varios menesterosos, endeudados y demás, y de esos hombres hizo un ejército. Todo lo bueno, pero también aprendemos que pecó, falló, mató, adulteró, pero que también pidió perdón. Entonces vemos en el Antiguo Testamento cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y nos muestra Jesús. Entonces, número 1, hermana Araceli. Nos muestra el origen de la creación y la formación del pueblo de Israel. Amén. En el Antiguo Testamento vemos el origen de la creación del mundo, de la creación del ser humano, de todo lo que está ahí, ¿sí? Y cómo se formó el pueblo de Israel. Eso nos muestra el Antiguo Testamento. Dios escogió un pueblo para extender su reino. Número 2, hermano Miguel. Nos sirve como ejemplo de las cosas que se deben de hacer y no hacer. Amén. Número 2, muchos en la historia vemos que hicieron cosas buenas, pero también fallaron. Nos sirve a nosotros como ejemplo para hacer y para no hacer, ¿sí? Pero también el Antiguo Testamento está bañado de esto. Hermana Julia, punto número 3. Figuras o sombra de Cristo. Amén. O sea, todo el Antiguo Testamento está impregnado del mensaje de Dios a través de tipos y figuras que el cumplimiento es Cristo. Y ahorita lo vamos a ver en lo que es el sentido de la interpretación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Esto es repaso. Esto lo vimos la clase pasada. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que interpretar todo pasaje en 3 sentidos. En el sentido literal histórico, gramatical,
¿sí? Que son reglas de contexto que vamos a ver. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Fue en tiempo pasado, en tiempo presente? ¿Fue una promesa, etcétera? Hay un sentido alegórico, figurativo o simbólico, ¿sí? Alguna parábola, cuando el profeta Natán se le presenta a David y le hace una historia, ¿sí? De un hombre que tenía una ovejita y el otro vecino tenía muchas, le está haciendo una figura para hablarle de su pecado que él cometió. Entonces ahí nosotros vemos símbolos, figuras, ¿sí? Y punto número 3, eso es algo muy importante, se conoce como el sentido pleno. ¿Cuál es el sentido pleno de la interpretación, Paco? El significado real que se muestra a través de toda la revelación progresiva. O sea, en el significado último en sí, que muestra toda la palabra de Dios respecto a un tema, a una situación. Amén. ¿Me entendieron? La frase pasada se comentó que pudo estar oculto al mismo autor humano del libro sagrado, pero no permanecía en la mente, pero que permanecía en la mente divina. Amén. Dios, que fue el autor de toda la historia, dejó un mensaje oculto en cada historia, ¿sí? En cada revelación, que los mismos autores de ese momento no supieron, ¿sí? Pero que nosotros al leerlo nos apuntaba a Jesús. Vimos el caso de Abraham cuando sacrificó a su hijo, ¿sí? Abraham lleva a su único hijo, bueno, que tenía otro, pero al hijo al que él amaba y que tal vez ya no iba a haber esperanza de otro hijo, va a ser sacrificado. Y cuando él alza su daga para sacrificarlo, Dios provee un sacrificio y a un lado le dice, no lo mates, ahí te pongo un cordero que estaba atorado con los cuernos en un zarzal, que era un árbol de espinas, ¿sí? Y ese fue el sustituto por su hijo para ser sacrificado. ¿Abraham sabía de Jesús? No. O sea, Abraham, cuando tú lees la historia de Abraham, vemos un acto de obediencia, ¿sí? Porque él amaba a su hijo, pero Dios le dijo a esto y lo hizo. Tú lees la historia de Abraham y tú ves un acto de obediencia, ¿sí? A Dios, de amor, y un acto de Dios supliendo esa necesidad. Pero ese pasaje tiene un sentido pleno, oculto, que esa pequeña historia apuntaba a la gran historia. Hay muchos textos que tienen sentido pleno. Hay muchos textos que no, que solamente son históricos. Yo escuché a un pastor que decía, cuando habla en Génesis y comienza a hablar geográficamente del río Éufrates, el río Tigres y el río, o sea, hablando geográficamente dónde se ubicaba el Edén, este pastor comenzó a decir, el río Éufrates significa tal cosa, y queriendo sacar de una narrativa histórica algo espiritual. No, simplemente se contó algo de dónde se encontraba, pero no tenía un mensaje oculto. O sea, hay gente que quiere descubrir mensajes ocultos en cualquier texto, inventando cosas, ¿sí? Que no están ahí, que solo fue una narrativa histórica, pero hay historias que sí tienen un sentido pleno, un mensaje oculto que nos alumbra a Jesús. Cuando fue la serpiente de bronce levantada en el desierto, Jesús le dice a Nicodemo, así era necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, un pasaje paralelo nos menciona por qué sucedió, para que nosotros sepamos que un día Jesús iba a ser levantado. ¿Sí me explico? Entonces, esos son los tres. ¿Y lo de la zarza? ¿Qué sentido sería? Lo de la zarza habla de la santidad de Dios. Cuando no hay un mensaje de Cristo ahí, pero sí de la pureza de Dios, ¿no? De que si tú vas a ir adelante de la presencia de Dios, tienes que ir en santidad. Por eso se quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, revelando uno de los atributos de santidad de Dios.
esa parte del sentido pleno, únicamente habla de Cristo. Sí, apunta Únicamente nada más se refiere a eso. del mensaje de salvación, ¿sí? Del mensaje final de glorificación de la iglesia, puede ser algún, ahorita estamos viendo Daniel, nos habla de cosas que apuntaron, pero principalmente el mensaje es Cristo. ¿Sale? Ok. Bueno, hoy veremos, eso fue el repaso, hoy veremos reglas de interpretación. Algunas ya las sabemos, o la mayoría ya las sabemos, pero las vamos a repasar. ¿Sale? Y entender el significado de cada una de ellas. La primera regla, hermana Marce. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Amén. Sí, decía un sacerdote católico, dice, esos cristianos nada más tienen la Biblia, dice, nada más, pobrecitos, dice, nada más tienen la Biblia para estudiar. No, nosotros tenemos los escritos de no sé quién, nosotros tenemos los rituales, nosotros tenemos varias cosas, dice. Y esos cristianos, nada más la Biblia, dice. ¿No? Yo me reí cuando lo escuché. La única fuente de revelación que se conoce como la revelación escrita o la revelación especial es las Escrituras. Nosotros no necesitamos ningún otro libro que nos dé revelación. Podemos ocupar comentarios bíblicos que nos ayuden a interpretar. ¿Sí me explico? Pero solamente la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Otro de los puntos importantes es que mucha gente pone por encima, si la Biblia es mi celular, ya no ponen otro libro encima, ponen experiencias. ¿Sí me explico? O sea, experiencias que vivieron, aunque no sean de Dios, por encima. Lo mencioné en la mañana, en la familia de mi esposa, un hijo que falleció de la abuelita de mi esposa, dice que el niño cuando iba a morir, dice que vio a María, ¿no? Que María que la Guadalupe, Cuando murió. ajá, que la Guadalupe lo estaba esperando y que el niño le dijo, dice, veo a María o algo así, a mamá María viene por mí, dice, y esa familia es mariana. O sea, esa experiencia de ese niño está por encima de la revelación escritural. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que toma sus experiencias, la Biblia sí, pero yo tengo una experiencia personal con Dios y yo me guío por esa experiencia. Y a veces fue el mismo diablo que Cuando la gente no está, ahora sí, no está leyendo y no tiene el conocimiento de la Biblia, porque hace poco vi la experiencia de una, según ella predicaba, Ajá. pastora, y ella cayó en adulterio. Uh-huh. Ella dice que venía de la iglesia de predicar para caer en adulterio, pero dice que Dios le permitió caer ahí para que de ahí la sacara y que el Espíritu Santo se le apareció en el rincón de la iglesia. como testimonio. Ajá, pero tal cual, ella lo cree tal cual y se lo está compartiendo a otra persona que también conoce la verdad. Dios la mandó a... Entonces es incoherencia, ¿no? Si no Así estás, si no estás leyendo, Claro. Sí, Dios nunca te va... Dios no es que permita, ¿no? Sino que a pesar de tu pecado, Dios perdona y restaura, pero no te manda a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos poner libros, escritos o experiencias por encima de las escrituras, ¿no? No podemos tener revelaciones extrabíblicas, como el Día de Muertos y cosas así. Es que yo sentí que vino mi muerto y aquí estuvo, y quítalo de ahí. O sea, porque lo vivieron, fue una experiencia, pero vas a las escrituras y pudo haber sido algo en contra de. ¿Sí? Ok. Punto número 3, hermano Luis. No hacer una doctrina de un solo texto. Amén. Esa es una regla de interpretación. No tomar un texto y hacer una doctrina de toda la Biblia. Hay varios textos para entender las doctrinas bíblicas. Punto número, ahí me equivoqué, sería 3. Emplear pasajes paralelos. Amén. Sí, pasajes que nos apoyen a ver si esa verdad es correcta o no.
Hay más pasajes, hay más historias, tenemos toda la Biblia para cotejar si ese pasaje es bíblico o no. ¿Sí? Mucho de lo que hoy se ha hablado de que los ángeles en Génesis 6 tuvieron relaciones sexuales con los hombres, ¿no? Y se habla mucho de los gigantes y etcétera, etcétera. No hay ningún pasaje que apoye esa verdad. Si los ángeles tuvieran esa capacidad de hacerlo y de generar nuevas especies, ¿no? ¿Tú crees que no lo harían? Ya estuviéramos llenos de gigantes y monstruos y etcétera, etcétera. O sea, ellos se sacaron de contexto. Entonces, cuando vemos pasajes que no apoyan un texto, algún pasaje paralelo, no debe ser así. ¿Sale? Ajá. Y pueden inventar historias, pero son extra bíblicas. ¿Sale? Punto número 4. Interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Interpretar. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, por eso cuando mandes a alguien a leer en la Biblia, mándalo a Lucas, a Juan y ya después mándalo a Génesis. Le hemos dicho Génesis, Lucas, Hechos, Génesis, Éxodo, Lucas y Hechos. Tú ya tienes un panorama de todas las escrituras con esos 4 libros. Si tú lees Génesis, Éxodo, Lucas y Hechos, ya tienes hay que leer toda la Biblia, pero ya con esos 4 tienes un panorama. Entonces, si yo voy al Antiguo Testamento y comienzo a leer Números, comienzo a leer Éxodo, comienzo a ver las leyes, voy a terminar judaizando, ¿sí? Por eso tengo que leerlo, interpretarlo a la luz del nuevo pacto, porque ya estamos bajo el nuevo pacto. Por eso hoy en día hay sectas mesiánicas, sectas que quieren judaizar, están los sabáticos. O sea, ellos interpretan el Antiguo Testamento sin la luz de un nuevo pacto. ¿Sí me explico? Esa es una regla de interpretación. Otra regla, Adela. 5. Interpretar de acuerdo al género literario. Amén. Tenemos que ver qué géneros literarios hay, si es apocalíptico, si es poesía, si es una carta. Ahorita tenemos ejemplos ahí cuando abordemos ese punto. Y la que sabemos ya de regla en esta iglesia, la regla del contexto. Todo lo que gira alrededor del texto, y vamos a ampliar y vamos a ver qué tipos de contexto existen o hay que nos ayudan a interpretar. Todo esto antes de preparar un tema para exponerlo. Tenemos que saber que estamos bajo el nuevo pacto, tenemos que saber que hay reglas de interpretación y no nada más tomar el texto y predicar lo que Dios nos dé a entender. ¿Sale? Ok. ¿Qué géneros literarios conocen o existen en la Biblia? Ahí lo tenemos. Vemos textos narrativos, o sea, relatos de hechos históricos, que solamente nos hablan de sucesos que pasaron, pero que no son ley para nosotros. Lo vimos cuando el muro de Jericó, ¿se acuerdan? O sea, fue un hecho único e irrepetible, el cual no pide que nosotros lo hagamos, solo nos narra una historia, ¿sí? De Adán y Eva, de algunas cosas, son hechos solo narrativos. Tenemos también literatura sapiensal, de sabiduría, poética, que encontramos en el libro de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés. Son los géneros que tenemos. Se encuentran también libros proféticos que nos hablan de los acontecimientos, muchos que ya sucedieron y otros que van a suceder. Tenemos también literatura apocalíptica. O sea, cuando tú lees Daniel y tú lees Apocalipsis, tú tienes que saber que ese género se interpreta de manera figurativa, no literal, ¿sí? Y ahora que estamos viendo Daniel, estamos descubriendo algunos pasajes. Y si ya en Daniel te dio una interpretación, así va a ser la interpretación en Apocalipsis. Cuando dice, y salieron del mar. El mar significa muchos pueblos. Y salió un río, habla de muchas personas.
Y un dragón habla de cuernos, habla de imperios, de reyes. O sea, ya en el mismo libro de Daniel te pone la parte apocalíptica y luego te interpreta ese pasaje. O sea, la misma Biblia te interpreta el texto. Mañana que vengan al tema lo vamos a ver. Y esa misma interpretación del Antiguo Testamento la encuentras igual en Apocalipsis. Si te dice, y salieron del mar, ¿qué está diciendo? Y un dragón salió del mar. ¿Qué creen que dice? ¿O qué quiere decir? Que un gobierno, una persona, salió del mundo de personas. Porque el mar significa naciones y pueblos. ¿Sí me explico? Entonces ahí vamos a ir interpretando cuando es un pasaje apocalíptico. ¿Sale? Epístolas o cartas, tenemos que saber, hermanos, cómo abordar una carta, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita en Juan. Una parábola, si es una ley o es algo legislativo que se está narrando, o simplemente es una oración. O sea, encontramos oraciones de personas en la Biblia que son sus deseos. O sea, que no es ley, que es una petición de oración que nos puede servir como ejemplo, pero no es ley para cumplirla, sino son peticiones. ¿Sale? Un ejemplo de un género literario en una carta sería este. Vayan a Tercera de Juan, hermanos. Ahí a sus Biblias. Ese es un ejemplo para poder abordar una carta. Si yo tomo este pasaje, lo saco de contexto y les digo, amados, es más, pongan su nombre, ya yo empiezo a manipular el texto. Martín, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo ya estoy ocupando un texto de la Biblia, acomodándolo a lo que yo quiero dar, y empiezo a decirles, Dios, ese es el deseo de Dios, hermano, que usted sea prosperado, que usted sea sano, y si usted está enfermo, usted está mal, usted necesita dar una ofrenda, porque todo termina luego en ofrenda. Usted necesita hacer un pacto para que Dios libere la prosperidad. Y empiezo a hacer una sarta de cosas que desvían el mensaje, cuando en una carta, ¿sí? Si van a su Biblia, en una carta, esto simplemente es, ¿qué dice ahí? Una salutación de Juan, que le escribe al anciano Gayo, que era su amado, su amigo, a quien amo en la verdad. ¿Sí? O sea, esta parte que él escribe es simplemente un saludo de parte de Juan a Gayo. ¿Sí me explico? O sea, no le está profetizando, simplemente cuando tú haces un oficio, ¿no?, a algún personaje y le pones, estimado presidente, usted que es una buena persona, y es buena persona, pero tú le echas ahí para saludar, o le mandas una carta. Toda carta tiene un saludo o una bienvenida, tiene en medio el mensaje y al final un despido. O sea, bueno, espero que usted se encuentre bien de salud, cuídese mucho, Dios le bendiga. ¡Pum! Entonces, el mensaje no es ni el saludo ni el despido. El mensaje es la petición. ¿Sí me explico? Entonces, en ese texto, esta parte es simplemente la salutación en la carta. Y yo no puedo ni debo hacer doctrina si sé que es una carta. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, que como andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo de oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor
y harás bien en encargarlos como es dignos de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si empieza a relatar, ¿no? Y al final se despide. No tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saludas tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Qué le quería decir Juan a Gallo? Lo poquito que leímos. Que no imitara lo que hacía Diótrefes. Ajá. Que una se estaba comportando bien. O sea, él había escuchado que era una buena persona, que recibía a los hermanos, que así como estaba bien. Que Diótrefes no, que no hiciera lo que él y que él continuara. Y por último, Dios te bendiga, nos vemos. Las otras cosas que te quiero decir, te las quiero decir cara a cara. O sea, el mensaje no es este. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú vas a una carta, tú tienes que ver que tiene un saludo, tiene un despido, pero tiene un mensaje. Y ahí es en lo que tú tienes que extraer del mensaje de esa carta. Pero vamos. Y no solo el saludo. No puedo hacer doctrina de un texto, de un saludo, imagínate. No, sería absurdo hacer una doctrina o hacer algo que Dios no quiso decir como ley. Dios quiere, hermano, que usted sea prosperado. ¿Qué piensan? Sí, dice que los pensamientos de Dios son de bien para vuestra vida. Pero yo no debo usar ese texto. No me sirve, porque es un saludo. Puedo usar otros textos. ¿Sí? Ese que le acabo de decir. Los pensamientos de Dios son de bien para tu vida. Busque a Dios. Si usted anda en santidad, si usted quiere, dice que si leemos las Escrituras, ¿no? Ahí encontraremos la verdad. Y hay muchos otros pasajes que pudiéramos ocupar, pero ese no, porque ese es un saludo. ¿Sale? Ok. Tipos de contexto. Ahí lo tenemos. Para poder ver los contextos que hay. Número 1, el contexto gramatical. Número 2, el contexto textual. Número 3, el contexto histórico. Número 4, el contexto cultural o político. Y 5, el contexto bíblico o el contexto general, que viene también en el textual. Ahorita los vamos a ver. ¿Sale? Ya se los voy a pasar en PDF también. No se los pasé antes para que escribieran. Ok. Vamos a ver un caso del contexto gramatical. ¿Qué es la gramática, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la gramática? El correcto uso de la escritura. Así es, ¿sí? En tiempo, en modo, en situación, si está en tiempo pasado, si está en tiempo futuro, el quién, el cómo, el dónde, el por qué, te lo da la gramática. Quién escribe, a quién se le escribe, por qué se lo escribe, ¿no? Entonces vamos a ver en un texto en Lucas 3:22 cómo la gramática nos ayuda a interpretar. ¿Sale? ¿Quién le toca leer? Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. La gramática me dice que el término como es un comparativo a, ¿sí? O sea, cuando se pasó como de rayo, no era un rayo, iba muy rápido que parecía rayo. ¿El Espíritu Santo es una paloma? No es una paloma. Como una paloma, o sea, descendió despacio, descendió no sé de qué manera, ¿no? Como las palomas.
pero no era una paloma. Entonces, si yo aplico la regla gramatical en este texto, para el cómo, yo tengo que aplicarlo en todos los textos. Ahora mira esto. Hermana, por favor. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sufrido como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Si yo ya interpreté de manera gramatical el cómo una paloma, ahora aquí me dice igual como grandes gotas de sangre. ¿Jesús sudó sangre? No. Y aún hay hermanos todavía que porque escucharon un predicador, que porque científicamente y le andan buscando, porque sí, si tú estás en tensión, tus arterias se dilatan y le empiezan a meter cosas, y Jesús sí sudó sangre, lloró sangre, hermano. No, si tú ya aplicaste en un texto anterior o en cualquier texto, la regla gramatical la debes de aplicar en cualquier texto. ¿Sí me explico? Inclusive, imagínate Juan y Pedro que estaban ahí, al ver a Jesús sangrado, lo hubieran puesto, ¿no? O sea, oye, y Jesús regresó todo sangrado ahí. No, dice que sus lágrimas de su dolor, de su agonía, sudó como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. O sea, espesas, gruesas tal vez, ¿sí? Pero no era sangre. Eso nos ayuda a ver la gramática, ¿sí? O dice, como un viento recio que azotaba, dice en el libro de Hechos. ¿Hubo viento? No, pero azotó un ruido estruendoso, porque luego se siente el viento, ay, es el Espíritu Santo. No, es parecido, ¿sale? Esa es una regla gramatical. Otro contexto textual, tenemos tres: el contexto inmediato, el contexto general de la carta y el contexto general de toda la Biblia. El contexto textual inmediato es lo que está antes y después del texto. O sea, si yo leo un texto, yo tengo que leer pasajes anteriores y pasajes posteriores para entender ese versículo, ¿sí? Si no lo entendí, yo tengo que leer el contexto de toda la carta. Y si no me queda claro, pues obviamente tengo que leer toda la Biblia, donde está toda la revelación. ¿Sí me explico? Yo no puedo quedarme con un texto, tengo que ver el contexto textual. Vamos a ver un ejemplo en Corintios 15. Cuando tú lees un pasaje posterior, te va a ayudar a entender o a responder lo que dijo un texto. ¿Sí? Karen, por favor. Pero no toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Amén. Hay iglesias hoy en día que usan el velo como autoridad del esposo, porque dice que el esposo es su cabeza. Y si no usan velo, están ofendiendo a su esposo, dicen ellos, ¿sí? Y, mande. Si no usan. Eso interpretan ellos, ¿no? Entonces, y hay iglesias que todos, hasta las niñas, usan velo, ¿no? Era una señal de autoridad solamente en Corinto. Esa es una parte que ahorita vamos a responder. Pero también entra la parte, el contexto cultural, ¿sí? Y situacional de ese lugar, el cual en ese lugar habían, ¿cómo se llama? Había templos paganos, los cuales las prostitutas se rapaban o usaban el cabello muy cortito. Entonces, muchas de esas prostitutas se convierten a Cristo y se empiezan a congregar dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Ya hay prostitutas en el templo. No dijeron, ¿se convirtieron las prostitutas? No, se metieron las prostitutas. Entonces dice, si
les puse el ejemplo en la mañana, ya ves las hermanas que se ponen el chonguito aquí, pero se sueltan el chonguito y el pelo les queda hasta por acá. O sea, no se ve cuando lo traes amarrado. Entonces, el velo te cubría de saber si esa persona tenía el cabello largo o no. ¿Sí me explico? Te libraba de saber. Y si tenía el cabello corto, que es prostituta. Ya hasta que le crezca. Entonces, Pablo, si tú sigues leyendo el texto, si tú te quedas con estos dos textos, al rato todos vamos a andar con velo, las mujeres, ¿no? Pero en el 15 dice, por el contrario, explica Pablo, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, ¿sí? Porque en lugar de velo le es dado el cabello, ¿sí? O sea, si no quiere usar velo, hermana, déjese el cabello largo y ya está la respuesta. Entonces, ellas, aunque tengan el cabello largo, ellos se ponen el velo porque si no ofenden a su esposo y a Dios y le meten un montón de cosas, cuando el mismo texto, si tú sigues leyendo, te da la respuesta. Y luego dice Pablo, me gusta Pablo porque dice, y todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, si quiere traer velo, póngase el velo. Si no quiere velo, no se lo ponga, dice Pablo. Eso no te da salvación, pero luego lo hacen ley. No, lo hacen ley en una iglesia. Y si tú no llegas con velo, no, te tachan por ignorar las escrituras. Por eso la regla del contexto es leer los pasajes anteriores y posteriores para tener una mayor revelación del texto. De hecho, perdón, hermano, el mensaje que le da Cristo a las 7 iglesias es conforme a la cultura que están viviendo situacional. Cada carta, cada pasaje, cada porción, Pablo, Jesús nos lo escribe de acuerdo a la situación que estaban pasando. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Cuál es el contexto histórico? Nos muestra en qué momento de la historia sucedieron cada acontecimiento. Y nosotros hemos entendido que hay dispensaciones, ¿sí? Ejemplo, cuando Adán y Eva estaban desnudos, fue la dispensación de la inocencia. Adán y Eva pecan, muere su espíritu, se expande su conciencia y entonces por miedo, culpa y vergüenza se tuvieron que cubrir su desnudez. Después de ahí, todos los seres humanos, si vemos a una persona desnuda, genera morbo, y si tú andas enseñando vas a despertar en otras personas eso. Hay pastores que dicen, no hermano, en Cristo usted puede andar desnudo y no pasa nada, porque ya en Cristo tú vuelves a la pureza. No, ya no. O sea, la historia nos muestra que cada acontecimiento, cada suceso tuvo un tiempo. En qué época fue, en qué época de la historia, qué reyes estuvieron, qué emperador estuvo, ¿sí? Y dice ahí, en la Biblia encontramos hechos históricos únicos e irrepetibles, ¿sí? O sea, hay sucesos que solamente los narró, mencionamos en la mañana a Job. Job fue un suceso único y irrepetible. A nadie le va a pasar lo de Job. Hay gente que tiene miedo, es que si busco más a Dios me va a pasar lo de Job. No, sucedió, sí, un caso extremo de prueba y aún así no negó a su Dios. Y así, cada contexto, tenemos que ver la historia. ¿Sale? ¿Qué otro contexto? El contexto cultural y político. Nosotros tenemos que, gracias a Dios, YouTube te ayuda mucho te ayuda si no quieres leer, quieres escuchar, a ver algunas culturas. Tú puedes poner los judíos en tiempo de Jesús o los romanos en los tiempos de Jesús, la cultura, y te puedes escuchar documentales de la época, de cómo se vivía, quiénes eran los emperadores, y eso te sirve para saber cómo vivían en esa época, cuál era el tipo de gobierno político.
Leemos, hermana, este texto. ¿Sí? Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Amén. Mateo 5:41, en las bienaventuranzas, Jesús se presenta en el monte, les comienza a hablar y les da indicaciones y les dice esto: y cualquiera que te pida, ¿así dice? No, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Si tú no entiendes el aspecto político de ese momento, tú dices, pero ¿cómo me van a obligar? A ver, oblígame. ¿No? O sea, a ver, ¿y por qué te voy a llevar tu carga? Bueno, como Roma era el imperio que gobernaba y los judíos estaban bajo Roma, por ley romana, si un romano tenía una carga, te obligaba la ley a que tú le llevaras una milla. ¿Sí me explico? Entonces tú ibas caminando, tú ibas para un lado y te encontraba un romano, a ver tú judío, ven. Y tenías que ir, llévate mi carga. Y no te estaba preguntando. Si tú no le cumplías, te metían a la cárcel. Entonces él por ley tenía que agarrar su carga y cumplir la ley. ¿Cuánto? Una milla. Jesús le dice, si te obligan a llevar una, llegas a la milla, el romano va a decir, ya, no, manito. Ahora yo quiero llevar la otra, pero porque quiero. No por la ley, no porque me obliguen, sino por amor. Y los ganaban para Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo aprendemos cuando vemos el aspecto político, situacional de la época. ¿Sale? Otro aspecto también está en Juan 9:6, cuando vemos el contexto ya no político, pero sí religioso de los fariseos. Hermano, ¿puede leerlo? Sí. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Amén. Jesús necesitaba hacer eso tan feo para sanar a un ciego. Sí, creo. Con el dicho de su boca, él, ciego, ve, pum, y ya. No necesitaba hacer eso. Porque lo hizo. Porque los fariseos añadieron más cargas pesadas. Y una de esas cargas era que no tenían que trabajar ni escupir en tierra. Tenían que escupir en piedra. Porque si escupías en tierra, la saliva se mezclaba con él y ya era trabajo. Entonces, si ibas a escupir, tenías que andar buscando una piedra. ¿No? O sea, una locura. Jesús, y esto fue en Sabbat. ¿Sí me explico? O sea, el mismo Sabbat, Jesús escupió en tierra a la vista de los fariseos. No se hizo lodo, él lo batió y se lo puso. Y fue sano. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para que el día le pertenece a él. Amén. Para que vieran que ese suceso no tiene nada que ver con lo que ellos habían añadido. ¿Sí me explico? Entonces, al ver la cultura y la época y la situación, tanto política como cultural, nos ayuda a interpretar. ¿Sale? Ok. Ahí es el contexto cultural político. El contexto bíblico es el contexto general de toda la Biblia. ¿Sale? Estudiar cada tema a la luz de toda la Escritura. Yo quiero saber quién es Jesús. Jesús se me muestra, adelante, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Quiero estudiar algún aspecto de la ley, por decir un ejemplo. Quiero saber sobre los alimentos. Hoy tengo que comer carne de cochino, no, porque la ley dice. Hoy ya tengo que ver todas las escrituras porque hay una revelación progresiva. En la revelación progresiva de los alimentos, en un principio todo era permitido. Como hubo un abuso de alimentos con alto contenido graso, Dios mandó la ley. No cochinito, no con pezuña hendida, y y les llamó animales inmundos, perjudiciales. Y en Timoteo te dice,
que en un principio todo lo comas con acción de gracias, porque en un principio todo era bueno para nosotros. ¿Sí me explico? O sea, a la luz de la Biblia, el problema no es la comida, el problema es el abuso que uno hace de ciertos alimentos. ¿Sí me explico? O sea, en el contexto general, yo llevo un tema en todas las escrituras para que me muestre si es verdad, así como dijo el Antiguo Testamento, si se sigue cumpliendo hoy, ¿no? Como lo que conocemos hoy como la ley real, ¿no? No cometerás adulterio. Sí, pero ya con toda la Biblia dice, si usted ya en su corazón ya anda pensando, ya anda deseando a alguien, ya usted ya está en pecado, arrepiéntase antes que lo practique. ¿Sí me explico? Entonces ese es el contexto general. ¿Sale? Avanzamos. El método de interpretación que nosotros tenemos es el método inductivo, el cual es: observo el texto, interpreto el texto y aplico el texto. ¿Cómo yo puedo observar un texto? Leyendo. La única manera de observar es leer el texto. No hay otra manera. Lo interpreto de acuerdo a la época, la situación, para después extraer el mensaje y aplicarlo a mi diario vivir. ¿Sí? ¿Qué me sirvió de esa historia para el día de hoy? ¿Sale? Ok. Esto es para ustedes. Luego a veces dice uno, ¿qué predico, pastor? ¿Puedes predicar? ¿Sí? ¿Qué podemos predicar en las casas de oración, en una reunión? Yo puedo predicar todo el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, puedo agarrar un libro, puedo agarrar cada libro texto por texto, puedo predicar cada carta texto por texto, puedo predicar una parábola, tomar solo la parábola, puedo predicar un acontecimiento, la sanidad del cojo, los 4 amigos que llevaron al paralítico. O sea, hay tantos acontecimientos en la vida de Jesús que yo puedo predicar de todos esos, ¿sí? Puedo predicar de un personaje, de Abraham, de Isaac, de Jacob, qué bueno tenía, qué atributos tenía, en qué fallaron. Hace poco mi esposa ayudó a mi cuñada a preparar sobre María y ¿quién? Y Elizabeth. O sea, tomaron los buenos principios de esas mujeres, ¿no? Entonces tú puedes predicar de un personaje. En las casas de oración, hermano, a ver, usted predique de Pedro, usted de Abraham, usted de... Y tienes para predicar, ¿no? Las mujeres en la Biblia, Ruth, Sara, tenemos para... O sea, no te preocupes tanto, Señor, ora a Dios, ¿sí? Pero hay mucho que predicar. Ya si conoces una doctrina más clara, puedes dar un mensaje doctrinal, puedes hablar de los atributos de Dios, puedes predicar, hay muchísimo para predicar. O puede agarrar un tema y ver en toda la Biblia, agarrar algún pasaje, ¿sí? Para exponer el tema. A mí se me hace más fácil la predicación expositiva textual, ¿no? Agarras un texto, lo interpretas y lo aplicas y ya no te complicas mucho. Dígame, hermano. Usted dejó tarea, ¿verdad? 3 tipos A ver, eso, un aplauso para la hermana. Sí. Así es. Sí. Muy bien. A ver, trajeron su tarea. Hermano, estaba de vacaciones. A ver, ¿cuál les trajo, hermana? Pues yo creo que una es mexicana, que eran José, Moisés y David. No sé si... Amén. Sí. Son tipos y figuras de Cristo. Sí, esa era la tarea. Y leer Hebreos 8, 9 y 10, que nos habla del nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, si no hicieron esa tarea, háganla para que les ayude a entender 3 tipos de figuras en el Antiguo Testamento que apunten a Cristo. O 3 acontecimientos del Antiguo Testamento
que apunten a Cristo. ¿Sale? Lo de José, da la moneda, ¿no? Que hablábamos con Miguel, las 30 que estábamos José, 30 que le íbamos a poner. Así es. Sí. Estamos platicando esa parte. Yo no la hice, pero él sí la hizo, ¿no? Pero Hermana, ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio? A ver, un acontecimiento. Bueno, lo encontramos en Génesis 3:21, Ajá. lo estábamos hablando. Y Jehová Dios hizo a la mujer túnicas, a la mujer y el hombre túnicas de pieles y los vistió. Está hablando acerca del pecado. En este caso, ellos cometieron el pecado de la desobediencia. Y en este versículo va implícito que hubo un sacrificio ahí. Y ese sacrificio apuntaba, ese sacrificio lo iba, el objetivo obviamente era quitar la vergüenza y limpiar el pecado, pero ese sacrificio apuntaba a Jesús, que era el que nos iba a limpiar de todos los pecados. Amén. ¿De dónde tomó las pieles? De animales sin culpa, ¿no? Para expiar la culpa y la vergüenza del pecador. Así Cristo, Él no pecó, pero Él sin culpa fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Alguna otra figura? La serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Bueno, yo Muy también bien. traje de Génesis, pero yo apunté del Génesis 3:15. Ajá. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la mujer y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calcaña. Así es. Fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque aún no ha terminado con Satanás, pero sí le dio. Así es. Cadena. Sí, ya está limitado. Sí, ¿No? Por el sacrificio de Cristo ya Jesús retomó la autoridad en Cristo. tuvo que nacer de una mujer, o sea. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Una figura? ¿Un tipo de Cristo? Y usted mencionó de David, bueno, también puse esa de la roca, que es Cristo que desboronó que va a hacer lo que va a acontecer en Apocalipsis, nos menciona. Así es. Cuando todos los reinos y países se van a unir contra Jesús, ya va a terminar. Amén. Y aún, Podría y ser. adelante, hermanita. Podría ser lo de cuando también los israelitas andaban en el desierto, ¿no? Cuando les dio de beber agua, de la roca, ¿no? Cristo es ahora sí El agua de vida. el agua de vida. Amén. La peña de Oret, ¿no? Tocó la roca y brotó agua. Cristo es la fuente de vida, ¿no? Ok. Bueno, los pasos, ahora vamos a la parte práctica, hermanos. Pasos o partes de un sermón. Nos queda tiempo para desarrollar un sermón el día de hoy. Todo lo que vimos, hermanos, es bastante, pero es muy importante saber las reglas de interpretación, saber que estamos bajo un nuevo pacto. Con esa base que tú tienes, ya fácilmente tú abordas un texto y ya tienes un conocimiento previo para no tergiversar el texto. ¿Sale? Entonces, estos hay gente que toma más pasos, hay gente que hace 5 puntos para una predicación, etcétera, etcétera. Nosotros estamos tomando esto, lo que es el tema, lo que es el título, estamos tomando el texto base a desarrollar. Para presentar el texto base, vamos a hacer una introducción, vamos a poner el cuerpo del sermón, que sería desarrollar el texto, ¿sí? La aplicación de esa historia a nuestra vida cotidiana y la conclusión. ¿A qué conclusión llegamos de acuerdo a ese texto? ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Lucas 18 del 1 al 8? Lo primero, leerlo. Entonces, para poder interpretar, yo tengo que leer de ley, ¿sí? Entonces, vamos a Lucas, hermanos. En la predicación expositiva textual me va a dar el tema y nosotros vamos a desarrollar el título. ¿Sale? Ya están ahí en sus Biblias. Entonces vamos a leerlo. O yo se los leo ahorita. O leemos uno cada quien. ¿Les parece? Sí. ¿Sale? ¿Por quién empezamos? Por mi hermana Juliana. Vamos a leer Lucas 8:1. ¿Sale?
18, perdón, 18. Que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a uno. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. ¿Cuál es el tema que pone el texto? Más o menos. ¿Es qué tipo de figura o qué tipo de narrativa literaria es? Una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración hecha por Jesús de forma comparativa que nos arroja una verdad espiritual. Muy bien. ¿Sí? De un hecho natural, de un suceso natural, no da nombres propios. Una parábola no da nombres propios. ¿Sí? Entonces, dice Jesús con sus oyentes. También refirió Jesús una parábola y nos da el tema. ¿Sobre qué era la parábola? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, vemos entonces que cuando nosotros tomamos un texto, el texto nos va a dar el tema. ¿Sí me explico? Ahora, yo puedo poner el título. El tema que me está dando el texto es la necesidad de orar sin cesar y no desmayar. Pero yo le puedo poner un título. Por ejemplo, le podrías poner la justicia de Dios. Sí, pero al final cuando está cerrando, el Señor está haciendo justicia. La justicia de Dios a través de la oración. Porque aquí tiene que recalcar la oración. Hermana. Es la perseverancia, ¿no? La perseverancia en la oración. O sea, ese es el punto. ¿Sí? Entonces tu título, tú le puedes poner, puede ser una pregunta. ¿Será que Dios contesta la oración? O sea, ya el título tú lo escoges. La clave es la oración. El mensaje central, el tema central es la necesidad de orar y no desmayar. ¿Por qué Jesús dio ese tema? Porque muchos tal vez, porque tú te presentas a una iglesia y tú te vas a encontrar con gente nueva, tú te vas a encontrar con gente que ya conoce, tú te vas a encontrar con gente que ya dejó de orar, tú te vas a encontrar con gente que pidió por cosas, pero al no ver respuesta, dejaron de pedir, dejaron de orar, dejaron de clamar. ¿Sí me explico? O sea, tus oyentes, porque ese es el punto, tú vas a predicar un mensaje que Jesús mismo le dio a su pueblo, que es un mensaje para el día de hoy a través de ti. Tú estás bajando un mensaje del cielo y lo estás plasmando a tus oyentes, porque dentro de todos los que están oyendo hay gente que tiene una necesidad, que tal vez ya se desanimó, tal vez su fe ya bajó, porque vas a ver ahorita que lo desarrollemos, que ella, gracias a su fe, que es la esperanza de que iba a recibir algo, la mantuvo en oración y en clamor. ¿Sí me explico? Entonces tú ahora le vas a dar un mensaje a la gente, ¿sí? Ya con un texto que vas a desarrollar. El tema ya está, el título. Yo a veces el título se lo pongo hasta el final, que ya desarrollé el tema. O a veces le cambio el título porque de acuerdo vas desarrollando. Mira, este es el mensaje. O puedes usar dos títulos si tú quieres, depende cómo estés, ¿sale? Entonces vamos a ir desarrollando entonces, que sería
el cuerpo del sermón o la introducción. ¿Qué pudiéramos decir como introducción, Jorge? Introducción. La introducción es tu presentación a la gente del tema. ¿Sí? Puedes dar el texto, no, hermanos, pero ahorita les digo, pero Pues aquí. preséntalo y yo ahorita les digo cómo. ¿Cómo? Tú ya estás al frente, lo vamos a desarrollar, pero quiero nada más darle un ejemplo de una introducción. ¿Sí me explico? No, pero se refiere como... ¿Cómo inicias, vaya, tu predicación? Puede ser con una salutación y después seguir con el sermón. Ok, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a predicar de Lucas 18 del 1 al 8, que tiene un mensaje muy especial para ustedes y habla sobre la necesidad de orar. Y el título que nosotros tenemos es Orar sin cesar. Esa es tu introducción. No tienes que irte, hermano. O sea, la introducción es solo el preparativo de lo que tú les vas a dar en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, tu introducción es tu presentación al tema. No es la explicación, solamente es... No es la explicación es el cuerpo del sermón. ¿Sí me explico? La introducción es tu presentación. Buenos días, si no te conocen, te presentas. Mi nombre es Martín, mi nombre es Pedro, Juan. Hoy les quiero compartir una palabra, hermanos. Vaya usted a su Biblia, a Lucas 18 del 1 al 8. Lo vamos a leer texto por texto y lo vamos a interpretar. Tú ya estás introduciendo lo que vas a enseñar. ¿Sí me explico? Y el tema que vamos a desarrollar habla de la importancia de la oración y veremos una gran historia, hermano, de una mujer viuda. O sea, le puedes dar algunos puntos, no todo si no vas a ser repetitivo a la hora que des el mensaje. ¿Sale? Adelante. Hermano, oramos, ¿les parece? Y oras como introducción o ya oraron y ya nada más entras al tema. ¿Sale? ¿Iba a decir algo? No. Sí, hay que nos quedó una duda. Ajá. Esto lo está comentando mi esposa, entre el título y tema. Ajá. Digo que pudiéramos ser como confuso en algún momento esta parte, ¿no? Ok. El tema es el mensaje central. Que te da el texto. ¿Qué te da el texto? ¿De qué habla el texto completo? Un ejemplo, cuando 4 amigos llevan a un paralítico a Jesús, ahí puede ser el tema principal, el amor de los amigos para llevar a Jesús. Pero tú le puedes poner el título, 4 amigos, o sea, tú el título lo puedes... O el mismo tema le puedes dar el mismo título. ¿Sí me explico? O sea, el tema es el mensaje central. En este caso, por ejemplo, de Lucas 18:1-8, el tema sería que oración, la oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es perseverancia. Porque el tema me lo da el texto. En la predicación expositiva, el tema me lo da el texto. En la predicación expositiva temática, yo escojo el tema. ¿Sí me explico? Sería como en dado caso como el objetivo, ¿no? Exactamente. El objetivo principal. Perseverar. Así es. Ahora, yo no necesito, escuchen, yo no necesito nombrar el tema. El tema es mío. El título es el que voy a presentar. ¿Sí me explico? O sea, lo que yo le voy a presentar a la gente es el título del sermón. Bueno, una manera más fácil. Ajá. Dejando de un lado, ¿no? Sí. Lo bíblico. Por ejemplo, el tema sería la diabetes. El título podría ser la diabetes en niños. Ajá. O sea, el tema es lo general, ¿no? Uh-huh. el que vas a tratar. Pero el título, pues como le decía el pastor, ¿no? Vas a delimitar, ¿no? Es tuyo, ¿no? Así entonces, es. Digo, Sí. O sea, el tema general es este. El título pudieras ir aplicándolo así, la perseverancia de la viuda. O sea, ahí es otro tema. ¿Y de perseverancia de qué?
Y ya cuando desarrolles, No le vamos a entender. ya le van a ir entendiendo, porque tú lo vas a ir presentando. Por eso le digo, el tema te lo da el texto, el título, tú, conforme Dios te dé a entender, ¿no? O sea, o seas claro en el título que vas a desarrollar. ¿Sale? Sí, porque ahí el anterior es Jesús lo está motivando a que confíen en el reino, que perseveren, que oren. Así es. Que Y muchos de sus oyentes ya habían menguado, por eso Exacto, Jesús no le desmayan. dio ese tema. Como aquí puede haber alguien que ya dejó de orar, ya se desanimó en alguna área de su vida, alguna petición, alguna situación, ya se olvidó de alguien que había estado orando, qué sé yo. Bueno, entramos entonces, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entramos en escena a esa parábola. Dice, diciendo, había en una ciudad, no nos dice la ciudad, puede ser cualquier ciudad, un juez, no nos dice el nombre del juez, puede ser cualquier juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Sí? ¿Cuál era la función del juez? Hacer su trabajo. ¿Sí? Pero se infiere que era un juez egoísta, ¿sí? Injusto, o sea que él no ejercía su trabajo como debía de ser. Mucho de su trabajo era por dinero, como ahora en la actualidad, ¿no? Y vemos que se le presenta, dice, también en aquella ciudad una viuda, ¿sí? La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En esa época, ahí tú te metes al contexto de esa época, en esa época no había los apoyos de gobierno como ahora, ¿no? O sea, una viuda que no tenía cómo sobornar al juez. Tú vas con el juez y le pasas ahí écheme la mano. Sobornar, sí, cómo no, pásele. Ella no tenía recursos, hermano. Ella no tenía cómo abonar a tomar el favor de ese hombre, y ese hombre no temía a Dios, por eso no ejercía la justicia, ni siquiera tenía compasión de la gente. ¿Sí me explico? O sea, él hacía lo que él quería, por conveniencia, por egoísmo. Nos muestra a hombres de hoy en nuestra época, que solo hacen las cosas por conveniencia. ¿Sí me explico? Y dice que la cual venía él diciendo, juez, hazme justicia de mi adversario. Tenía un problema, tenía un adversario, tenía alguien que le estaba causando problemas, la defraudó. No nos dice la situación para que nosotros metamos una situación personal. ¿Sí me explico? El objetivo de las parábolas es que nosotros podamos meter a lo mejor una enfermedad, a lo mejor un pago, a lo mejor algo que no había salido. Ella tenía la necesidad. Dice, y él no quiso por algún tiempo. No nos dice qué tiempo, pero esa mujer estuvo ahí. Pastor, perdón. Ajá. Aquí es cuando se meten, por ejemplo, ejemplos, experiencias, cuando se está dando el desarrollo del tema, ¿no? Pueden entrar o si van acorde, porque a veces metes experiencias y te sacan de la historia. Por ejemplo, Y ya al rato regresas a la historia y ya perdiste a la gente del mensaje. Aquí podemos citar a Daniel cuando se estaba orando y el ángel no llegaba y pasó algún tiempo, a lo mejor estoy equivocando el personaje, pero él estaba en oración y había un tiempo que pasó, que a lo mejor esta persona ya había desmayado en la oración, pero se mantuvo firme porque había otras fuerzas espirituales que estaban luchando. Entonces, no sé si pudiéramos apoyar con ese tipo de citas acerca de perseverar y de que hay un tiempo en el que Dios responde, y además de que Él es autónomo y va de acuerdo al tiempo de Él, ¿no? ¿Cómo ven ese texto? Porque estamos aprendiendo. Pues en su momento Daniel no dejó de orar. Sí. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo desde que tú Que ya venía. que empezaste a orar, ya venía yo. Ajá. Pero como él dice, lo retuvieron. Ándale. Pero en este caso es un caso diferente, ¿sí? Porque Jesús está exaltando la perseverancia.
Así es. Bueno, no Ese había texto tanta necesidad de meterle pudiera hasta desviarte del porque ya está clarito. O sea, hay parábolas y hay pasajes que ya no le metas nada, manito. Ya nada más vete sobre el tema, y concluyes. No necesitas apoyarte en más cosas. Ajá. Pero a veces usted mete testimonios comunes. Sí. Podría ser algo ahí, ¿no? Sí, es lo que dice la hermana. Ahora, ¿qué les dije? Que ese testimonio apoye, no que desvíe. No, porque hermano, la otra vez yo fui a... Así es. Te vas. La otra vez yo fui al municipio y ahí yo estaba esperando y ya te platicaste del municipio, del presidente. Sí, o sea, puedo tomar un ejemplo práctico, sencillo, leve, que me ayude, que me apoye y no que distraiga a la gente. Porque al rato, oye, ¿qué le dijo el policía? Y ya se fueron por otro lado. ¿Sí me explico? Ok, vamos. Que vaya a apoyar. Si no apoya, la Biblia no necesita mucho apoyo. Ya su historia. Algo que ya lo tienes preparado. Porque así es. Lo buscas en ese momento. Un así ejemplo. Te sí. vas a desviar, Sí. Muchos testimonios a veces me vienen al momento. O muchos no, ajá. Ya pasó. Sí. No, pero tú puedes ponerle, si tienes algo ahí, lo puedes Dios se lo puede meter. dar también en ese momento, Así pero más que nada debemos de prepararlo contigo. Así ya si es. Dios te lo pone. Es correcto. Ahorita les digo algo. Dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, pasó un tiempo en el que ella iba y no hay, venga mañana. Y venga mañana. Dice, pero después de esto, o sea, después de este tiempo, él pensó dentro de sí. ¿Lo movió Dios a hacerlo? ¿No temía a Dios? No. Pero ahí vamos. Dice, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, o sea, no temo a Dios, yo no lo hago ni por Dios ni por nadie, ni tengo respeto a hombre, pero es lo que Jesús va a exaltar en este mensaje. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ahí viene esta mujer, y mañana va, o sea, él se puso a pensar no en ella, él se puso a pensar en su paz. ¿Sí me explico? O sea, ya mañana de seguro va a venir y aquí la voy a tener toda la semana. Ya. ¿Sí? Ya le voy a hacer justicia para que deje de... Ella no pensó ni en agradar a Dios, ni en agradarla a ella. Él fue egoísta, él pensó en sí mismo. ¿Sí me explico? Dice entonces, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya le voy a hacer justicia. No sea que viniendo a cada rato me agote la paciencia. Ya le voy a cumplir para que deje de molestar. Y dijo Jesús, el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, ¿recuerdan las palabras que él dijo? Que no lo hizo ni por Dios, no lo hizo ni por agradarla a ella. Es más, no le dio ni una mochadita, nada más como para incentivar su justicia, sino por un egoísmo de decir, ya me tiene harto. ¿Sí? Dice, y ya esa parábola la compara con Dios. Él está comparando, Jesús, a un hombre injusto, un juez, que ese juez injusto accedió a una petición y Dios, que es justo, no lo hará. Fíjate, dice, ¿acaso Dios no hará justicia? Y aquí es algo para resaltar, a sus escogidos que claman de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? O sea, el juez se tardó, ¿sí? Pero ahora Dios, que es justo, que los que vienen a Él son los escogidos. Pero aquí es algo muy interesante, que esos escogidos claman de día y de noche. Hermano, usted puede ser un escogido y no clama a Dios. ¿Qué oraciones va a escuchar Dios? De los suyos. Ahora,
¿Quién escoge? Dice la Biblia, no, ahí sí entraría un pasaje. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y los escogí para que lleve. O sea, Dios te escogió, hermano. Y si Dios te escogió, usted tiene entrada al trono de su gracia en el nombre de Jesús. ¿Por qué usted no va a orar? ¿Por qué usted no va a pedir? Si usted tiene papá, mamá, primos, inconversos, tiene necesidades y no pide por ellos. Y esta mujer en su petición le fue incómoda y dice que estos escogidos clamaban de día y de noche. Y les dice, ¿tardará Dios en responder si eso escogido? No, si lo ama y viene constantemente por una petición, muchas veces la respuesta es no. No, aquí no hablamos de que si la respuesta es sí, que va a responder. ¿Sí me explico? O sea, puede ser que no, pero respondió. ¿Sale? Dice, os digo que pronto le hará justicia. O sea, les está contestando. Si Dios es más justo y los escoge y le piden continuamente, sí le hará justicia a aquellos que son escogidos y a aquellos que claman de día y de noche. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque esta mujer fue a pedir. Porque esta mujer todas las mañanas se paraba y decía, a lo mejor hoy sí. Ayer me dijo que no, pero a lo mejor hoy sí. Ella creía que un día ese hombre, Dios o quién sabe quién, iba a mover su corazón a hacer justicia. Porque esta mujer, su fe no faltó. Entonces aquí estamos hablando no solo de oración, sino de fe. Mucha gente deja de orar por falta de fe. Amén. Nos falta fe a veces para creer que Dios... No, yo ya le pedí a Dios, manito, y no, Dios... Ya que Dios haga lo que quiera. Es la fe, no es la certeza. Así es, y tú vas. Y eso es lo que más cuesta humanamente. Amén. ¿Sí? Entonces, en este pasaje tú tienes oyentes que muchos de ellos ya su fe ya menguó. Entonces tú les estás dando un mensaje de parte de Dios, hermano, que su fe crezca. Si le contestó a un hombre injusto, Dios es justo. Exalta su atributo. Dios es santo, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te va a responder. Pero usted no va a Dios. Usted no ora a Dios. Y tú ya estás aplicando, tú ya estás exhortando. Hermano, ¿habrá alguien aquí que dejó de orar por una petición? ¿Habrá alguien aquí que dejó de clamar por algo que necesitaba? ¿Habrá alguien aquí que su fe ya menguó? Hoy es el día, hermano. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión, Luis? La conclusión es que si oramos de día y de noche, Dios va a responder. Esa sería una conclusión. ¿Otra conclusión? Si respondieron los injustos, Dios que es justo, responderá. O sea, tú puedes poner algunas conclusiones, ¿no? Si usted ora de día y de noche, va a haber respuesta. Son varias conclusiones, no una. Tú puedes hacer varias o puedes hacer una en concreto, ¿sí? ¿Qué llegamos a? ¿Cuál es la conclusión? El fin del mensaje. Hermano, la conclusión va con la aplicación, hermano, este día vamos a orar, ¿le parece? Y ya está uno. Y ya el Espíritu Santo ya te trajo esa petición que se te había olvidado. Porque la palabra mueve el Espíritu y el Espíritu te habla, ¿no? Y si tú un día oraste por alguien, a esa hora Dios te recuerda, acuérdate que un día pediste. O te recuerda cosas que Dios te contestó. Y tú dices, oye, mira, si Dios ya me contestó 1, 2, 3, oye, ¿por qué no estoy orando? ¿Por qué no estoy pidiendo? ¿Por qué no estoy buscando a Dios? Porque el mensaje central es orar sin desmayar. No te canses de orar. Un título. No te canses de orar. Y ahí tenemos un ejemplo en la Biblia. ¡Pum! Entonces tú desarrollas tu mensaje. Podría ser perseverar en la oración para que nuestra fe crezca. También. No, ahí sería al revés. La fe le ayudó
a poder orar, ¿no? Podría ser, tu fe te ayuda a perseverar en la oración, ¿sí? Porque eso fue lo que le permitió ir a pedir, porque una oración, hay oraciones de petición, hay oraciones de comunión. Aquí nos está hablando oraciones de petición, ¿sí? De ir, y habla de una necesidad. Nosotros necesitamos ir a Dios. Tú vas a pedirle y en eso que estás ahí pidiéndole te acuerdas que estás en pecado. Ay, Señor, yo te quiero pedir, pero mira, pastores, Señor, yo también tengo estos problemas, y el Espíritu Santo ya estando en su presencia, como cuando pides a algún lugar, y si tiene unas láminas por ahí también, ¿no? Ya estando ahí ya pides, ¿no? Y si tiene otra cosita, Señor, ya encontraste el favor de Dios, entonces tú pides y haces. Conclusión, hermano, usted, y se los digo en serio, ¿habrá alguna petición? ¿Habrá alguna necesidad hoy real de nosotros? Tu fe ha menguado, has dejado de orar, solo oras si acaso en las noches. Ya no es ni de día ni de noche, cada tercer día, cada que hay culto, cada que vamos a la mesa. Y hemos dejado de orar, hemos dejado de clamar, dice la Biblia. Entonces Dios nos llama a hacerlo. O sea, que quedó mucho en mí fue cuando usted decía, ¿no? Que nosotros humanamente necesitamos la comida física, ¿no? Para subsistir. Cuanto más la comida espiritual, ¿no? Que es leer. Y yo eso es lo que le preguntaba a mi esposo, ¿no? Que a veces me es necesario estar sola. Porque decía, yo quiero mi tiempo. Porque ahorita pues se me ha estado complicando porque pues están todos en casa es donde se hace comida y todo. Pero digo, necesito mi espacio porque para mí Dios es mi alimento, mi sustento, y alabanzas y empieza todo, y cuando sientes la presencia de Dios, eso la verdad es cuando vienes y en él puedes descansar, puedes descargar, puedes renovar. Bueno, yo esto lo siento, sí. Y es y la verdad es yo no digo la necesidad. Mi corazón en mi estadero, porque para mí es un alimento de... Sí, y necesitamos, es una necesidad. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a presentar delante de Dios alguna petición que tengas. A lo mejor pedirle perdón por no estar orando como debieras. En la mañana decía una hermana, cuando yo entendí que yo era una escogida de Dios, dice, para mí fue algo especial. O sea, yo pensaba que no valía, dice, yo pensaba que no servía por la vida de pecado que llevaba. Y cuando entendí que Dios me escogió, o sea, Dios te escogió, por algo estás en este lugar. No somos obra de la casualidad, Dios nos escogió, ¿sí? Para que llevemos fruto, y el mayor fruto es la comunión con nuestro Creador. Padre, gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque no solo es conocimiento intelectual de textos, de argumentos, de reglas, sino queremos extraer el mensaje que tú diste en su tiempo, el mensaje central de las Escrituras, el mensaje de cada parábola, de cada historia, el sentido pleno, Señor, que tú desde el principio hasta el día de hoy nos has revelado, papá. Y hoy que nos das un mensaje de la necesidad de orar y de no desmayar, Señor. Tal vez haya alguien aquí que ha desmayado y se ve porque no ora ya, porque no te busca a ti, Señor, porque pasan días y puede estar sin acercarse a ti, papito lindo. Y eso genera un vacío más profundo espiritual. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado orando, clamando, pidiendo. Hoy te pedimos perdón y hoy reconocemos que tú, siendo un Dios justo, respondes, Padre. Gracias, Señor, porque tú has respondido a nuestras oraciones. Hemos estado orando por obreros, Señor, y tú has respondido a esas peticiones. Hemos estado orando por un templo y tú has respondido. Hemos estado orando por tantas cosas que hemos visto tu mano abriendo el camino, Señor. Y no nos debemos de cansar de pedir, de clamar, porque tú respondes, Señor Dios. Gracias por este estudio, gracias por esta enseñanza.
Y gracias, mi Señor, por lo que tú harás en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.